Bueno, muchísimas gracias, Ana. Creo que nos ha servido un poco para reflexionar sobre la profesión. A continuación va a subir Laura de Vega Iglesias, graduada en la Escuela Universitaria Gimberna Cantabria en 2017. Forma parte del equipo de formación de Embody y trabaja en la Clínica Sinapse Recuperación Funcional Cantabria de Torrelavega. Es experta en neurorehabilitación y su ponencia lleva el título Ejercicio terapéutico en pacientes neurológicos. Así que, bueno, sube al escenario cuando estés preparada. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Muchas gracias, lo primero, al Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria. Enhorabuena por la nueva comisión, por el nuevo colegio que estáis intentando cambiar, ¿no? Para mí es un placer estar hoy aquí. Como muchos de los que estáis aquí me conocéis, no soy cántabra de nacimiento, pero desde luego que Cantabria ya es mi casa. Entonces, para mí es un placer poder estar hablando aquí de lo que me gusta, de lo que hago. Andrea me ha presentado como experta en neurorehabilitación, desde luego que no me considero así. Intento hacer todos los días con la gente lo que sé para llevarles más lejos y para que poder aportarles un poquito más de calidad de vida. Me gustaría comentar que, como ya ha dicho Andrea, forma parte de un equipo de Embody. Además de fisioterapeuta, soy terapeuta ocupacional y lo quiero destacar porque realmente antes comentaba con Ana, nosotros no hacemos mucha distinción, siempre trabajamos con objetivos funcionales y nuestro objetivo, nuestra especificidad en nuestro tratamiento siempre es llevar a la gente más lejos y que consiga sus objetivos. Comentaba antes, hoy estoy yo aquí, pero detrás de todo esto hay un equipo de trabajo importante. Para mí es una suerte trabajar en equipo, no solo con fisios, como decía antes Ana, trabajo con terapeutas ocupacionales, con neuropsicólogos y con logopedas. Y todos tenemos el mismo razonamiento clínico y todos vamos en la misma dirección. Sí que es cierto que somos un poco frikis, nos consideramos a nosotros mismos. Tuve la suerte de conocer a Carlos y a Marcos cuando estudiaba en la facultad, aquí en Torrelavega, y lo que más me llamó la atención fue la forma que tenían de entender a la gente, ¿no? El cómo veían a la persona, qué importancia le daban cuando estaban en el tratamiento, que no importaba nada el resto de cosas que pasasen alrededor. Eso me llevó a perseguirles durante toda mi andadura como estudiante, hasta el punto de que el verano pasado nos fuimos a Alemania para conocer, para ir un poco más lejos con la gente, conocer analizar los perfiles somatosensoriales de la gente. Estuvimos en la Universidad de Mannheim para intentar entender cosas que le pasan a nuestros pacientes que no podemos entender. ¿Por qué nuestros pacientes tienen más retracción en su cuerpo cuando hace frío? Porque cuando bostezan aumenta su tono y su brazo sube, y todo esto es lo que buscamos al final, llevar a la gente más lejos y poder dar lo mejor de nosotros. Sin duda, lo que me hace estar hoy aquí, igual que a todos vosotros, porque si no entiendo que no estaríamos un viernes a estas horas de la tarde aquí, son ellos, los pacientes, que son realmente de quienes aprendo cada día y por lo que me formo, como dice Ana, todos los fines de semana, por lo que estudio y por lo que estoy hoy aquí. Me gustaría en esta charla transmitiros lo que hago cada día. No voy a decir probablemente nada nuevo o cosas que no hayáis escuchado ya, solo quiero transmitiros la pasión por lo que hago y el cómo intento ayudar cada día a la gente que confía en mí y confía en mi trabajo para aportar, como os decía, un poquito de calidad de vida. Entonces me gustaría empezar por el principio, ¿no? Por el desarrollo motor, porque siempre nos han dicho que es una cuestión cerebral, pero realmente
pienso que el cuerpo restringe el movimiento, aunque no lo determina, porque pensad que si todos nosotros mañana nos levantásemos sin flexión dorsal de muñeca, simplemente, que muchos de mis pacientes tienen muchísimas más retracciones, no solo tienen una limitación a la flexión dorsal de muñeca, no podríamos tener acceso a la cara para lavarnos la cara o para peinarnos, probablemente a lo mejor no podríamos conducir, no podríamos hacer nuestro trabajo, no podríamos, como decía Ana, en el caso de que des masajes, dar un masaje, no podríamos aplicar nuestras técnicas, no podríamos utilizar el móvil, no podríamos escribir al ordenador. O sea que realmente el cuerpo sí que restringe el movimiento. En el desarrollo siempre se ha hablado de las características mecánicas, de que vamos adquiriendo grados de movimiento, que se van liberando, pero creo que tendríamos que pararnos a pensar si esos grados de movimiento siempre han estado ahí y los vamos liberando por procesos a nivel central, o es el cuerpo el que no tiene esa libertad de movimiento. Cuando hay alguna alteración, evidentemente esta consecución de los hitos se ve modificada, pero eso no quiere decir que no pueda seguir la consecución de hitos. Todos tenemos ahora con este debate que hay con los niños de si no gatean, si es bueno que gateen, si todos los niños tienen que gatear y si no gatean hay que ponerles a gatear. Bueno, pues muchos niños no gatean y pueden seguir perfectamente con su vida y son funcionales y pueden caminar. Cuando tenemos un problema a nivel central, todos conocemos de sobra que tiene muchísimas repercusiones a nivel sistémico. Hay una inflamación que afecta a todo el cuerpo y que en un primer momento es una respuesta de protección. Nos sirve para protegernos de esa lesión central. Pero es que además de esa inflamación y de esos cambios a nivel sistémico, hay cambios a nivel biomecánico y a nivel perceptivo. No todo van a ser malas noticias, también hay una recuperación espontánea que no depende de nosotros. Como decía Ana, no curamos a la gente, ayudamos en ese proceso, facilitamos ese proceso para que se dé las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Esa recuperación que hay, se debe por varios procesos de neuroplasticidad, de aprendizaje. La plasticidad puede ser adaptativa, maladaptativa, pero bueno, esto no es de lo que vamos a hablar. Creo que nuestro papel está precisamente en los cambios biomecánicos y perceptivos, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros y donde tenemos que ser responsables y asumir nuestro rol como fisioterapeutas. Que el ser humano está diseñado para moverse, creo que Ana lleva hablándonos de eso toda la tarde y no creo que ninguno de nosotros tengamos ninguna duda. Me gusta poner este artículo que se hizo en 2017 sobre los efectos que tiene la inactividad física en las personas. Este estudio se hizo con personas sanas y mirad todos los problemas que tiene en todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo. Pensad cómo es esto en una persona que no se mueve, pero que además ha tenido un daño en su sistema nervioso central. Todo esto va a toda velocidad, en nosotros, pero también en ellos. Hace poco, Koldo, que es el paciente que he utilizado para hablar de pacientes, al que tengo un cariño especial, hace poco vino con un dolor a nivel lumbar que no sabía qué hacer con él. Intenté reproducir sus síntomas, no era capaz de modificar nada, me entró ese agobio, esa frustración por no poder ayudarle. Hice todo lo que sabía a nivel de terapia manual y no era capaz de ayudarle. Koldo tiene una lesión medular derivado de una caída, entonces llegué a pensar que podía ser que sus fijaciones a nivel torácico se hubieran movido y le estuvieran provocando la sintomatología, este dolor nocturno que él me contaba. Koldo es una persona que, a pesar de tener una lesión medular a nivel torácica, es una persona muy activa. Todos los días camina con bitútores, se bipedesta, camina en un robot porque se encuentra dentro de un estudio, hace ejercicio, todo lo que podáis pensar. Se mueve prácticamente todo lo posible, todo lo que su cuerpo le permite.
Lo que le pasaba a Koldo, que le derivamos a urgencias, era que tenía una oclusión intestinal y con solo una semana de evolución tenía espasmos, sudoración, fiebre, pérdidas de orina. Y esto no era otra cosa que consecuencia de la inmovilidad que tenía. Como os decía antes, estos procesos ocurren de una forma muy rápida y mucho más en estos pacientes que tienen esta afectación, como decíamos antes, esta inflamación previa que genera esa parte de inmovilidad y, por tanto, de retracción. Igual este estudio que se hizo en 2020, que no estaría mal que leyera toda la gente que está ahora mismo probablemente en su casa sentada en el sofá, que nos dice que el sedentarismo provoca un aumento de la mortalidad entre el 20 y el 30%. Pero lo que quiero destacar no es eso, sino que las estructuras corporales están directamente relacionadas con la participación. Y creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros, porque es lo que podemos cambiar. Antes hablaba con Ana, antes de empezar la charla, que si a mí me viene una persona que le ha dado un ictus en los ganglios basales, no sé cómo puedo ayudarle en sus ganglios basales, porque no tengo nada, no tengo ninguna herramienta, ningún destornillador, como decía antes, para ayudarle. Lo único que puedo cambiar son sus estructuras corporales para mejorar su participación. Entonces, entrando ya un poco en la materia de la que venimos a hablar, ¿no? Lo que venís a escuchar, creo que es importante, como decía antes Ana, hacer una diferencia entre ejercicio, actividad física, ejercicio terapéutico, deporte adaptado, porque ahora lo tenemos todo ahí un poco en el mismo saco, ¿no? En la parte activa, pero actividad física es todo aquello que implica un gasto energético. No tiene ningún otro requerimiento. Sin embargo, el ejercicio implica que esta actividad esté orientada hacia un fin. Pero es que además, como decía antes Ana, este ejercicio terapéutico implica que haya una planificación o una programación y que dentro de esta esté orientado a una mejoría de la salud de la persona, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos ejercicio con nuestros pacientes desde una perspectiva funcional. Para nosotros, hacer ejercicio con los pacientes es buscar una actividad funcional que sea objetivo para ellos, que puede ser, por ejemplo, subir escaleras para poder salir de su casa a dar un paseo, a tomar un café. Y para nosotros no dista mucho de una persona que quiere prepararse para correr una maratón. Porque lo que hacemos es analizar esa actividad, conocer cuáles son las demandas que conlleva esa tarea y trabajarlas. Si yo, como Laura, quiero prepararme para correr una maratón, tendré que analizar qué demandas necesito a nivel aeróbico para crear adaptaciones para que sea capaz de aguantar desde el kilómetro 0 hasta el 46 que conlleva correr una maratón. Tendré que saber, además, qué ejercicios de fuerza o de movilidad necesito para que mis isquiotibiales se adapten bien al movimiento y pueda dar una zancada más larga. Y esto es lo mismo que hacemos todos los días en la clínica con el objetivo funcional de nuestro paciente. Si nuestro paciente necesita subir las escaleras de su casa para poder salir a la calle, poder ir a la rehabilitación, lo que nosotros hacemos es conocer cuáles son las demandas de esa actividad, pero ojo, no solo ayudarle a subir las escaleras de su casa, sino que ya hablaremos más adelante que lo más importante es darle variabilidad, para que no solo pueda subir las escaleras de su casa, sino que pueda subir también las escaleras de casa de su hijo y pueda subir las escaleras rápido el día que necesite ir rápido porque va a perder el autobús, o pueda subir las escaleras de lateral o de 2 en 2 o con bordillos más largos. Entonces, desde nuestro punto de vista, el ejercicio terapéutico que nosotros hacemos siempre tiene que ser desde una perspectiva funcional y orientado a la tarea que es objetivo para la persona que tenemos delante. Creo que hay una parte que sobre todo el mundo sabemos que es muy importante, que es la parte cardiorrespiratoria, pero que tenemos de momento un poco ahí parada. Bueno, que salga a caminar, que monte en bicicleta.
pero no tenemos muy claro cómo prescribir esa parte de ejercicio aeróbico, que ya veremos que es igual de importante que la parte de fuerza, y una parte que creo que es característica nuestra, que es la parte de movilidad, que veremos después que se diferencia de la flexibilidad en que la movilidad implica que esos rangos de recorridos sean eficientes, que la musculatura sea capaz de contraerse en los rangos de recorrido que vamos ganando, con esta idea de variabilidad. Entonces, como decíamos antes, actividad física es todo lo que implica un gasto energético. El ejercicio terapéutico conlleva un objetivo, en nuestro caso funcional, y el deporte adaptado, como antes comentaba Ana, sí que es otra cosa que puede tocarnos, pero que también tenemos que diferenciarlo, porque nosotros no hacemos deporte adaptado con nuestros pacientes, por mucho que a la gente le pueda parecer que hacemos CrossFit adaptado. Nuestro ejercicio terapéutico lleva un razonamiento clínico detrás y un objetivo funcional, como decía antes. Entonces, el término ejercicio es bastante amplio y no es muy específico, y nosotros sí que hacemos mucho hincapié en la especificidad del ejercicio. Entendiendo la especificidad como no un ejercicio concreto, como antes hablábamos, sino como un ejercicio funcional, ¿vale? Siempre, este es el caso de Lucía, que quizá muchos la conozcáis porque es muy activa en las redes sociales, y Lucía ha tenido una lesión medular T6 por una infección. Aún no sabe muy bien lo que ha pasado. Lo que intentamos con Lucía cuando viene a la clínica es buscar la contracción abdominal, que sus abdominales tengan el estrés mecánico suficiente para contraerse. No porque queramos a nivel estético o porque nos interese a algún nivel que Lucía tenga más contracción de sus abdominales, sino porque pensad las implicaciones funcionales que puede tener que Lucía sea capaz de liberar sus brazos cuando está en sedestación, que pueda utilizar sus manos para pasarle a la pelota a una amiga, para abrazar a su hermano pequeño o para alcanzar algo, incluso para propulsarse en su silla de ruedas, porque una persona que no es capaz de controlar su tronco no puede ni siquiera propulsarse en silla de ruedas o manejar el joystick. Entonces, como comentaba antes, todos conocemos las implicaciones o los beneficios que puede tener trabajar el ejercicio aeróbico en cualquier paciente. Por supuesto que las personas que tienen un daño en su sistema nervioso central, aunque durante mucho tiempo, y creo que se les sigue tratando como extraterrestres, son personas como nosotros y no se diferencian de los pacientes que trata Ana en su consulta con una rotura del ligamento cruzado anterior. Entonces, conocemos los ejercicios, los beneficios que tiene el ejercicio aeróbico, tanto a nivel directo, con una mejora en los factores de crecimiento, en el factor neurotrófico, que está directamente relacionado con el aprendizaje. Hay un aumento de los neurotransmisores, aumenta la neuroplasticidad, la neurogénesis, y esto al final lo que nos lleva es a una buena salud cerebral, ¿vale? Mejora la función cognitiva, el aprendizaje, la memoria. Hay un montón de estudios en los que se busca el aprendizaje de una tarea pre y post haber realizado un entrenamiento aeróbico, pero es que además tiene unos efectos indirectos que son innegociables, que todos conocemos, que mejoran el estado físico a nivel cardiorrespiratorio, disminuyen la inflamación, que decíamos antes que es uno de los principales problemas que tenemos en una patología del sistema nervioso central, y aumenta el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Por tanto, no debe ser una opción hacer ejercicio aeróbico con los pacientes neurológicos. Evidentemente, como comentábamos antes, lo que tendremos que hacer será adaptarlo, pero desde luego que tenemos que hacer una prescripción también de ejercicio aeróbico. Podríamos estar toda la tarde poniendo artículos de debilidad muscular, sobre todo en patología neurológica. He elegido 4 artículos de 4 de las patologías que vemos habitualmente en consulta. En ictus se habla de que hay una disminución de la masa muscular en el lado parético, ya se habla también de que en el lado no parético o menos afecto también hay esta disminución, simplemente 6 semanas después del ictus. En parálisis cerebral, esta debilidad se cree que está asociada al área transversal de la musculatura.
En esclerosis múltiple la cosa va un poco más allá, aparte de que parten de que la problemática de la debilidad afecta a todos los pacientes desde un primer momento. Además, hablan de que hay restricciones articulares en esclerosis múltiple que aparecen desde los estadios iniciales. O sea, no solo está limitando el movimiento a nivel biomecánico esta parte más muscular, sino que hay restricciones articulares que también limitan. Además, suele ser especialmente en los miembros inferiores, que precisamente una de las funciones que antes se pierde es la marcha. A nivel de lesión medular, la falta de fuerza es el factor más determinante a la hora de la destreza, pero lo que me llama especialmente la atención es que la debilidad muscular no se ha trabajado con un trabajo de fuerza convencional. Yo precisamente hice mi trabajo de fin de máster de esto. Hay muchísima evidencia de que a nuestros pacientes tienen debilidad y no hacemos un trabajo de fuerza con ellos. ¿Qué pasa? Que toda la evidencia que hay que no apoya el trabajo de fuerza en patologías del sistema nervioso central, lo que hacen es que miden la fuerza o asocian la fuerza a la funcionalidad. ¿Qué ocurre? Que la marcha es muchísimo más complejo de hacer una contracción concéntrica del cuádriceps. Por tanto, si nosotros lo que hacemos es medir en dinamometría pre y post la fuerza del cuádriceps, trabajada en un banco de cuádriceps, por ejemplo, con un paciente neurológico, evidentemente, al paso de 6 semanas, su fuerza del cuádriceps ha mejorado, pero eso no se traduce en nada en su marcha. Por eso, creo que lo veremos más adelante, que tenemos que trabajar de una forma mucho más transversal y de una forma funcional, como decíamos antes, analizando las demandas de la actividad y conociendo exactamente los requerimientos de esa actividad en el día a día del paciente. En esta conferencia de Aalborg, que se hizo en Alemania en 2014, Carlos fue a presentar un estudio en el que se planteaba por primera vez la posibilidad de que el tejido conectivo neural también estuviera influyendo en el fenotipo que tienen nuestros pacientes, que realmente a nivel clínico el tejido conectivo neural fuera uno de las partes que restringe el movimiento. Había grandes profesionales en esta conferencia de Aalborg, como Richard Ellis, con quien colaboramos, que se dedican exclusivamente, sin ser en pacientes neurológicos, a la ecografía es un fisio neerlandés que se dedica a la ecografía del sistema nervioso periférico. Está muy especializado en miembros inferiores y concretamente en nervio ciático. Entonces, me imagino que los que conocéis a Carlos ya habréis hecho esto, pero después de que llevamos 2 horas largas hablando de ejercicio sentados en una silla, me gustaría que todo el mundo nos pusiéramos de pie, por favor. Vale. Y en la primera parte de la diapositiva podemos observar las palancas articulares que ponen en estrés mecánico al nervio mediano, que seguro que todos las conocemos, pero por si acaso vamos guiando, ¿vale? Vamos a poner todos una abducción de 90 grados aproximadamente, con flexión de codo, ¿vale? Extensión de la muñeca y dedos, supinación, vamos a poner todos los componentes al límite, vamos a añadir rotación externa al límite y vamos a hacer una extensión de codo al límite. Y así vamos a estar 15 minutos. No, podemos quitar la posición, ¿vale? Estas son las palancas articulares que ponen en estrés mecánico al nervio mediano, pero si volvemos a la posición de partida, a la posición final, y vamos quitando componentes, vamos quitando palancas articulares, ¿vale? Que la primera que tendríamos que quitar sería, haríamos una flexión de codo. El nervio mediano se adapta un poquito mejor al movimiento, ¿vale? Hemos quitado un poquito de estrés mecánico. Si además hacemos una rotación interna al límite, el nervio mediano está un poquito más cómodo. Si hacemos una pronación, una flexión palmar, una flexión de dedos y una aducción al límite,
tenemos una posición que probablemente os recuerde a algo de lo que vemos todos los días en clínica. Muchas gracias, podéis sentaros. Ojalá esto fuera tan fácil, porque entonces diríamos, bueno, pues ya está, es el nervio mediano. Hacemos alguna de las técnicas que conocemos para tratar esta interfaz mecánica y estaría solucionada. Pero esto no es así. Desgraciadamente no es así. Lo que quiero transmitiros es que el tejido neural es una hipótesis más. Puede ser que lo que nos esté limitando el movimiento y lo que restrinja el movimiento de nuestros pacientes puede ser el nervio mediano o el nervio radial o el plexo sacro o el plexo lumbar. Y desde luego que lo que tenemos que hacer es ir a comprobarlo y hacer un buen diagnóstico diferencial, como decía Ana, para poder darle al paciente lo que necesita y no hacer un estiramiento mantenido creyendo que el problema es de origen muscular si el nervio está implicado en la ecuación, porque quizá la respuesta que vamos a tener es totalmente contraria y contraproducente para nuestro paciente. Os pido perdón por los vídeos porque no sé qué me pasa siempre, que se giran, entonces los tengo que poner girados para que ahora al reproducirlos los podamos ver bien, ¿vale? Este es José. A José le dio un ictus justo hace 4 años y viene a la clínica desde hace 3. José tiene una hemi izquierda y es completamente funcional. José conduce, trabaja, vive solo, todo. Como veis, tiene bastante dificultad, sobre todo para la rotación externa, para la extensión del codo, la supinación y la flexión dorsal de la muñeca con la extensión de dedos. Esto condiciona bastante la funcionalidad de su miembro superior. De hecho, no lo utiliza prácticamente porque no puede utilizarlo. El tipo de trabajo que hacemos con José en clínica, entre otras muchas cosas, implica un trabajo de tirón, ¿vale? Como veis aquí, porque no solo tiene un problema de debilidad, José tiene un problema de retracción en su tejido. Y si José no tiene, su musculatura no tiene el espacio suficiente para contraerse, por mucho que yo trabaje la fuerza, José nunca va a ser funcional en otro rango de movimiento que no sea el que estoy trabajando. Entonces, a este trabajo de fuerza siempre tenemos que hacer un trabajo de movilidad asociado para intentar que esas estructuras permitan una contracción eficiente con mucha variabilidad en todos los rangos de movimiento, como comentábamos antes. Como aspectos importantes en relación a la fuerza, el objetivo para nosotros siempre es promover la fatiga y los microtraumatismos. Hablamos siempre de generar estrés mecánico suficiente para que haya cambios a nivel estructural. Es poco probable que si yo quiero trabajar el core de un paciente como Koldo, que tiene una lesión medular sin control de tronco, por sentarle en la camilla, con la camilla elevada y sin apoyar los pies y hacer un trabajo de alcances, Koldo pueda recuperar la fuerza necesaria para su día a día, para poder agacharse a coger una cosa del suelo y poder volver a incorporarse, o poder propulsarse en la silla, incluso bajando una cuesta, sin que su cuerpo ceda y se caiga hacia adelante. Además, el estado de la musculatura en todos los pacientes desentrenados es una gran incógnita antes de empezar a trabajar, pero imaginaros en un paciente neuro en el que muchos factores están influyendo a la vez. Se junta la parte central, la parte más de patología, ¿no?, de fisiopatología de la persona, se une a esa inflamación que comentábamos antes, que ocurre a nivel sistémico, a un síndrome de desuso, a esa inmovilidad. En fin, es difícil conocer cuál es el estado de esa musculatura y es muy difícil separar en personas sin entrenamiento, y de nuevo vuelvo a hacer hincapié en nuestros pacientes, la hipertrofia de la fuerza. Pero como comentaba antes con Ana, no hace tanto que acabé la carrera y nadie me habló de ejercicio terapéutico, y cuando acabé nunca pensaba que pondría a hacer a un paciente como José dominadas, o que pondría a alguien a hacer peso muerto con 70 kilos. Pero os invito a probarlo, porque realmente los pacientes pueden y quieren hacer eso. Las sensaciones que tienen en su cuerpo después de este tipo de trabajo son alucinantes.
Entonces, si hablamos de los aspectos más importantes en relación a la fuerza, como comentaba antes, el movimiento es mucho más complejo que entrenar musculatura de forma aislada. Por eso es importante hablar de entrenar movimientos y no músculos. Nosotros trabajamos mucho, como veis, con las anillas, hacemos mucho trabajo con peso corporal, porque esto nos permite trabajar o reclutar mucha musculatura a la vez, no trabajar musculatura de forma aislada, y estos patrones, por ejemplo, en miembro superior, de tracción y empuje, son los que utilizamos todos en nuestro día a día para empujar el carrito de la compra, para levantar algo por encima de nuestra cabeza. Entonces, realmente, como os decía antes, la funcionalidad es nuestro objetivo, es lo primordial para nosotros. También, lo hemos comentado ya, el principio de variabilidad, implica darles a los músculos todas las variaciones posibles, no solo en rango de movimiento, sino que necesitamos hacer contracciones concéntricas, isométricas, excéntricas. Necesitamos contraer en todas nuestras posiciones, porque nunca contraemos el bíceps con unos determinados grados de flexión o de extensión. Por tanto, tenemos que darle al cuerpo la mayor variabilidad posible para que elija cuál es el rango efectivo para la actividad que quiere realizar en ese momento. En relación al descanso, no sé los que os dedicáis a deporte y a musculoesquelético, si se llega a un consenso. Yo creo que no. Hay gente que habla de 2 minutos entre series, depende del trabajo que estés haciendo, si es más hipertrofia, si es más resistencia. En neuro, desde luego, no hay mucha evidencia, no hay consenso y depende mucho del caso individual. Lo que sí que es cierto es que estamos utilizando el descanso para la programación. Utilizamos el descanso midiendo las constantes, por ejemplo, para programar el ejercicio, la dosis y la intensidad del trabajo que haremos con los pacientes. Entonces, si tenemos en cuenta algunas consideraciones que tenemos en clínica con nuestros pacientes, lo primero que tenemos que hacer es un buen análisis del nervio periférico, saber si está implicado en la ecuación, porque en caso de que esté implicado en la ecuación, como veis, podemos tener mucha sintomatología muy desagradable para el paciente. Tenemos que conocer la anatomía del sistema nervioso periférico, principalmente por los puntos de apoyo. Muchas veces lo que nos limita para hacer una flexión con un paciente es que su nervio mediano no se adapta bien al movimiento cuando coloco su brazo con una extensión de muñeca y de dedos. Y conocer esto puede hacer que yo pueda trabajar la fuerza de la flexión, la fuerza que quiero generar haciendo una flexión con mi paciente o un ejercicio de empuje, colocándolo en una posición en la que biomecánicamente su nervio mediano esté más cómodo, pues con unos push-up bars o colocando el puño simplemente. Además, conocer su nervio periférico nos va a ayudar a reconocer claramente si hay alguna sintomatología relacionada con los síntomas negativos, que puede ser el dolor nocturno por el cambio de presión, los hormigueos, las parestesias, la falta de sensibilidad y todos estos síntomas que todos conocemos de sobra que se atribuyen al sistema nervioso periférico. Por tanto, recapitulando, hablaba antes Ana de la técnica adecuada. Si busco una técnica adecuada, mañana me quedo sin trabajo, porque probablemente ninguno de mis pacientes pueda hacer un peso muerto o pueda hacer una flexión o una dominada estricta, ¿vale? Entonces, por supuesto que hay que tener en cuenta la técnica y que buscamos que la técnica sea lo mejor posible, porque es lo que está demostrado que biomecánicamente ayuda a que la contracción sea mejor y que consigamos el efecto que estamos buscando con los pacientes. Pero la técnica no lo es todo y hay veces que tenemos que sacrificar la técnica para poder hacer el ejercicio, en el caso de nuestros pacientes. La progresión y la variabilidad, como decía antes, para nosotros son una premisa indispensable. No puede haber un trabajo de fuerza sin un trabajo de movilidad asociado a esa fuerza. Antes lo decía Ana, una persona que pasa mucho tiempo en flexión quizá genere una retracción. Si nosotros pensamos u obviamos otros sistemas y creemos que el problema de mi paciente al caminar es un problema de fuerza en su cuádriceps y me paso toda la sesión haciendo sentadillas, es probable que cuando mi paciente vuelva a caminar esté peor, porque lleva mucho tiempo moviéndose en un plano de movimiento determinado,
pero no nos hemos parado a pensar qué pasa con su plano contrario, ¿vale? Entonces, a un trabajo de sentadilla añadiríamos un trabajo de movilidad hacia la extensión de cadera, en otro plano de movimiento diferente. El trabajo aeróbico, como decía antes, es una parte fundamental que no podemos obviar. Veremos que es verdad que nosotros en clínica cada vez lo intentamos incorporar más. Veremos cómo programamos ejercicio un poquito más adelante, ejercicio aeróbico un poquito más adelante con otro caso clínico. Quería poner aquí unas imágenes de algunos de mis pacientes, de cosas que hacemos en nuestro día a día. No porque parezcan algo espectacular, sino porque realmente esto es lo que le da funcionalidad a mis pacientes y como yo les ayudo. Porque que Koldo tenga este rango de flexión de tronco le permite, como decía antes, que tenga acceso a su silla de ruedas, que sea capaz de calzarse, de ponerse los calcetines, de coger algo del suelo y, sobre todo, que no dependa de otra persona que haga esto. Entonces, quizá la independencia de las personas, de los pacientes neurológicos, no está en su fisiopatología, en su lesión, sino en la capacidad que tiene su cuerpo de adaptarse al movimiento. Y ahí es donde estamos, sin duda, nosotros. Que Gemma, que es una mujer que tiene Charcot-Marie, desde nacimiento debutaron sus síntomas, pueda tener esta extensión a nivel torácico y a nivel de hombro, entre otras cosas, permite que Gemma pueda irse a trabajar por las mañanas porque puede vestirse, tiene acceso al sujetador, puede secarse el pelo, puede colocarse la ropa. Entonces, como llevo repitiendo todo el rato, porque creo que es lo más importante que hacemos, es muy importante este trabajo de movilidad combinado con el trabajo de fuerza, porque es lo que da independencia a nuestros pacientes, que al final es lo que vienen pidiendo. Para ir concluyendo, me gustaría poner el caso de Fer, que es un paciente que, bueno, sigue viniendo a clínica, pero podría ser alta. Hemos hecho el proceso completo de rehabilitación. Fer estaba en Portugal con su mujer y sus hijas y iba a coger algo de un altillo, se apoyó en una encimera y tuvo una fractura espontánea de húmero, una fractura bastante delicada, con minuta. Le derivaron a España para operarle y, bueno, nadie se explicaba qué pasaba, pero no le dieron más importancia. Hicieron el tratamiento que consideraron oportuno y Fer siguió haciendo su vida. Hasta que un día comenzó con un dolor a nivel lumbar, bastante inespecífico, que no mejoraba con nada, y después de acudir a urgencias varias veces, decidieron hacerle una resonancia. Fer tenía un tumor primario en el pulmón, con metástasis en el húmero, por eso se había hecho esa fractura espontánea tan compleja. Decidieron que no tenía un tratamiento a nivel de quimio, a nivel de radio, pero tuvo la suerte de que pudo entrar en un ensayo clínico que se estaba haciendo en el IDIVAL, en Valdecilla, con inmunoterapia. La evolución ha sido muy buena a nivel general. Con Fer hemos tenido que hacer un trabajo de fuerza a nivel global, a pesar de que su lesión medular, que fue la consecuencia clínica de este tumor, era baja y afectaba principalmente a sus miembros inferiores. Como veis, hemos tenido que hacer un trabajo importante a nivel de core y a nivel de miembros superiores, porque, como os decía antes, la funcionalidad es lo principal para nosotros y en un primer momento sabíamos que Fer no iba a poder volver a caminar si no era con ayuda de sus brazos, de un andador o de unas muletas. Pero es que además Fer, después de pasar muchísimo tiempo encamado, perdió un poco la perspectiva de su cuerpo y tenía un problema a nivel perceptivo bastante importante. Después de hacer una diferenciación estructural, porque Fer, su demanda principal en un primer momento era que quería ser capaz de hacer la transferencia al coche para no tener que depender de un taxi adaptado que le trajera a la clínica. Lo que pasaba es que cuando a Fer le decíamos que se fuera para adelante para iniciar la transferencia, nos decía que no.
Miramos su rango de extensión torácica, su flexión de cadera, su flexión de rodilla. No había ningún problema. Tenía un problema perceptivo. Le daba miedo irse hacia adelante porque llevaba mucho tiempo con referencias solo a nivel posterior. Y los que tratéis pacientes neuro, que estéis aquí, me entenderéis perfectamente, porque nuestros pacientes nunca quieren irse hacia adelante. Todas las referencias que tienen en su día a día, bien sea en la cama, bien sea en el sillón, son a nivel posterior. Además de todo este trabajo a nivel de fuerza y de movilidad, como estábamos hablando, Fer pudo volver a caminar. Aquí le veis caminando por la clínica con una marcha a priori bastante funcional, pero un día vino Fer y nos dijo que no era suficiente, porque dar una vuelta por el pasillo de la clínica, que puede tener 20 metros, no le implicaba nada en su día a día. Él no era capaz de poder ir caminando a buscar a sus nietos al colegio, o no era capaz de acompañar a su mujer a la compra, o de salir a dar un paseo por la urbanización en la que vive. Entonces, aquí es donde nos dimos cuenta que había sido un error nuestro no analizar bien las demandas de la actividad, como decía al principio, y no incluir esta parte de trabajo aeróbico en nuestro tratamiento, en nuestra programación. Entonces, lo que hicimos fue hacerle una prueba de esfuerzo submáxima a Fer con la monitorización que tenemos en la clínica, en una cinta de marcha, midiendo su frecuencia cardíaca, su sensación de esfuerzo, su tensión arterial, y lo que hicimos fue hacer un programa de ejercicio aeróbico. Su familia tuvo la idea de regalarle una cinta de marcha por Navidad, como veis, y veréis lo contento que se puso Fer, porque tenía una cinta de marcha en casa y podía mejorar su funcionalidad. Sí que es cierto que muchas veces este trabajo aeróbico, aunque viene pautado desde la clínica y ahora es facilísimo monitorizarlo con todos los relojes que llevamos, que nos dan información real y constante de lo que está pasando, es cierto que muchas veces este trabajo lo pautamos y lo monitorizamos desde la clínica, pero los pacientes lo hacen en su día a día, en su casa, en su entorno. Lo que sí es importante es que lo hagan. No podemos obviarlo, porque como decía antes, es lo que le da la funcionalidad a Fer. No le sirve de nada poder caminar y que sus piernas le sostengan si no es capaz de hacer esa parte de participación, ¿no? Que es donde lo que creo que a mí me ha aportado la terapia ocupacional. No solo tenemos que buscar objetivos funcionales, sino que el paciente pueda participar de la vida en comunidad. No solo que pueda subir nuestras escaleras, sino que pueda subir las escaleras de cualquier sitio, porque no sé si alguna vez os lo habéis parado a pensar, pero nuestro entorno no está adaptado, y si tú tienes una limitación en tu flexión dorsal y quieres ir de aquí a la Facultad de Fisioterapia, tienes bastantes obstáculos y está bastante condicionado. Este esquema es un resumen, de nuevo, de todos los efectos secundarios que puede tener el déficit de actividad física, pero creo que con lo que indudablemente tenemos que quedarnos es que hay una disminución de la calidad de vida cuando hay una disminución de la actividad. Me gusta utilizar esta guía del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que habla en todo momento, sí que está indicada en pacientes neurológicos, aunque como veis es de 2011, habla de reducir el sedentarismo y conseguir una adherencia al tratamiento. Creo que en eso los fisios que nos dedicamos al campo de la neuro tenemos una ventaja, porque los pacientes no buscan esos cambios instantáneos, porque los pacientes crean esa relación de confianza y tienen adherencia al tratamiento cuando los cambios que tienen son significativos para ellos. Por eso es muy importante, como llevo diciendo todo el rato, someter al tejido al estrés mecánico suficiente para que haya cambios en sus tejidos. Porque cuando José siente su brazo después de haber levantado, después de haber hecho una flexión con un chaleco lastrado de 20 kilos,
su sensación es maravillosa y no quiere otra cosa, no quiere tumbarse en la camilla y que le haga ninguna movilización, ni que haga terapia manual, ni otro tipo de técnicas que sí que utilizamos en determinados momentos, porque como decía Ana, la terapia manual también tiene cabida en el mundo de neuro como modificador de síntomas y como una herramienta previa a este trabajo activo. Entonces, esta guía americana lo que habla es un poquito de lo que llevamos hablando todo este rato. Hay que combinar el trabajo de fuerza y aunque ellos hablan de flexibility, de la parte de flexibilidad, insisto en que a nosotros nos gusta hablar de movilidad, que no solo se consiga ese rango de movimiento, sino que ese rango de movimiento sea eficaz en la funcionalidad del paciente. Además, hay que sumarle ese trabajo cardiorrespiratorio del que hemos hablado ahora con el caso de Fer, y sin olvidar la parte de control motor y de aprendizaje, que es en lo que se basan las teorías más clásicas a nivel de neurología, que también tienen su sitio y es de donde venimos, pero antes comentaba con Ana que para nosotros es un poco difícil entender que un paciente, por repetir una tarea, si no tiene flexión dorsal, vaya a ser capaz de repetirla. Una vez que tiene su rango disponible, por supuesto que lo que hay que hacer es todo esto que hemos aprendido de control motor, de aprendizaje motor, de repetición de la tarea. Concluyendo, las 5 ideas principales que me gustaría trasladaros es que las restricciones en el cuerpo de nuestros pacientes, además de su debilidad, son lo que condicionan su funcionalidad. Entonces, no hablemos solo de debilidad, porque puede haber otros, debilidad entendiéndolo como una parte muscular, porque puede haber otros tejidos a nivel periférico que pueden estar condicionando y que podemos abordar porque tenemos las herramientas para hacerlo. Además, la segunda idea es que la musculatura, un poco relacionado con lo anterior, podrá contraerse cuando los tejidos subyacentes tengan el rango de recorrido necesario, siendo necesario este trabajo de movilidad previo al trabajo de fuerza, que es indudable que es necesario en nuestros pacientes. Como ya he comentado en varias ocasiones, flexibilidad no es lo mismo que movilidad. No solo tenemos que tener mucho rango de recorrido, sino que necesitamos ser eficaces en ese rango. Como una parte diferenciadora del trabajo de ejercicio terapéutico que hacemos con nuestros pacientes, creemos que el conocimiento del mecánico a nivel del nervio periférico es clave para poder ejercer el estrés mecánico que necesita el tejido para ese cambio. Quizás si entendemos cómo se adapta el plexo sacro al movimiento, podamos entender que no hace falta hacer un estiramiento isquiotibiales con flexión dorsal, porque todos conocemos que no tiene inserciones el isquiotibial a nivel del tobillo, y que quizá esas reacciones que aparecen en el paciente después de ese tipo de estiramientos se deban a que no hemos tenido en cuenta el sistema nervioso periférico. Y por último, para poder realizar un buen tratamiento es necesario, como dije al principio, conocer los requerimientos o el desempeño funcional de la actividad, que es objetivo para nuestro paciente, para poder hacer un buen abordaje desde la parte de ejercicio aeróbico, desde la parte más del sistema nervioso y de este trabajo de fuerza y movilidad, que creo que es lo que todos tenemos más presente. También es importante, como comentaba antes, la reevaluación funcional. No sirve que solo midamos si mejora la fuerza con una dinamometría, porque al paciente le da igual. Yo a Koldo siempre me dice, cuando le hacen los balances musculares, me dice, es que solo tengo fuerza en el psoas. Me dice, pero vamos, que si yo vuelvo a caminar con el psoas, a mí me da igual lo que se contraiga. Entonces, vamos a buscar pruebas de reevaluación a nivel funcional que nos permitan conocer si el paciente está llegando al objetivo que nos demanda. Y para acabar, me gustaría dejaros 2 frases. La primera de Carl Friston, que dice que la única forma de que el cerebro pueda hablar con el entorno es a través de nuestro cuerpo. Y la segunda, que siempre nos comenta Carlos, es que al cerebro le cuesta mucho imaginar lo que nuestro cuerpo no puede hacer. Muchas gracias.